Le damos la bienvenida y les agradecemos por estar presentes. Mi nombre es Joaquín Velasco y junto con mi compañero Santiago Bécares vamos a presentar nuestro proyecto final de Ingeniería Industrial titulado Investigación sobre indicadores multivariados de capacidad de procesos y su aplicación en una empresa dedicada a la industrialización del vidrio. En primer lugar, nos gustaría mencionar el porqué de la elección de este proyecto de investigación. Sabemos que todo proceso está sujeto a cierta variabilidad aleatoria, por lo que surge la necesidad de medir y controlar la capacidad que éste tiene de cumplir con los resultados esperados. Para analizar la capacidad de un proceso, históricamente se ha optado por realizar un análisis univariado, tomando en consideración una única variable para cuantificar la capacidad que este proceso tiene de cumplir con las especificaciones dadas para dicha variable. Sin embargo, este análisis resultó simplista para varios autores, por lo que surgió el análisis multivariado de capacidad de procesos, el cual toma en consideración que el éxito de un proceso va a depender de dos o más variables y que es necesario que éstas sean evaluadas simultáneamente para tener una noción global de la capacidad del proceso. Este trabajo busca profundizar justamente en este análisis multivariado, un tema que se encuentra en plena evolución y que no se desarrolla a lo largo de nuestra carrera, por lo que nos pareció fundamental investigarlo y aportar información acerca del mismo. Bueno, para la realización de este proyecto nos planteamos los siguientes objetivos. En primer lugar, realizar una investigación bibliográfica y construir un marco teórico que abarque índices univariados y multivariados de capacidad de procesos. En segundo lugar, definir una empresa y sus procesos críticos para poder medir la capacidad de estos aplicando los diferentes índices univariados y multivariados. Por último, tomar estos resultados y realizar un análisis comparativo de la información brindada por los diferentes índices aplicados. A su vez, esta presentación se va a estructurar de la misma manera. Primero vamos a hablar del marco teórico, luego acerca de la empresa y del proceso seleccionado, y por último, acerca de la aplicación de los índices, para llegar a las conclusiones finales. Bueno, en primer lugar, queríamos recordar que estos índices de capacidad fueron desarrollados para estudiar el comportamiento de un proceso en relación a una serie de requerimientos preestablecidos. Ahora vamos a comentar acerca de los índices multivariados que incluimos en el marco teórico y vamos a profundizar en aquellos que además aplicamos luego en la sección de aplicación de índices. Para estudiar estos, utilizamos la siguiente clasificación. Índices basados en comparación de volumen, basados en el uso de componentes principales, basados en la probabilidad de producir productos no conformes y otros enfoques. Esta es una clasificación muy utilizada en lo que son los papers de la temática y fue propuesta por el autor Wang en el año 2000. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos los índices que están basados en comparación de volúmenes. En esta categoría destacamos el índice MCPM, propuesto por TAM en el año 1993, el índice NMCPM, propuesto por Shariari en el año 2009, y una propuesta del autor Jalili del año 2012. Estos índices, como su nombre lo indica, se basan en comparación de volúmenes. Comparación de volúmenes de la región de variación natural del proceso con la región de tolerancias obtenida a partir de las especificaciones. Aquí vemos en pantalla, se representa un proceso normal multivariado en el que se están analizando dos variables de interés. Podemos ver, por un lado, la región de variación natural del proceso con forma elíptica, dada por la distribución normal, y la región de tolerancias de las especificaciones con forma rectangular. Por lo que para realizar una comparación que sea justa y razonable, las distintas propuestas de esta categoría proponen modificar alguna de estas regiones para que justamente sean comparables. Es decir, hacer que la región de variación natural del proceso tome forma rectangular o hacer que la región de especificaciones tome forma elíptica, como se puede ver en la figura en las líneas resaltadas en azul y en verde. Las propuestas de esta categoría que nosotros incluimos en el proyecto
hacen esto segundo que decía, es decir, llevar la región de tolerancias a forma elíptica. Ahora a continuación vamos a desarrollar los índices propuestos por Tam y por Shariari. El primer índice perteneciente a esta categoría que vamos a comentar es el MCPM, propuesto por Tam en el año 1993, como comentaba. Este índice se basa en casos de tolerancia bilateral y distribuciones normales para los datos. Como decía, la propuesta del autor es convertir la región de tolerancias en una región de tolerancias modificada acorde a la distribución del proceso. Como estamos teniendo un proceso con distribución normal, esta nueva región va a tener una forma elíptica. Y lo que el autor definió para esta es lo siguiente. El mayor elipsoide completamente contenido en la región de especificaciones con centro en el vector objetivo, como se puede ver en el gráfico de la derecha en la región R1, que vemos que dice región de tolerancia modificada. Luego, para el cálculo del índice, el autor lo que propone es el cociente de los volúmenes de estas dos regiones, es decir, de la región de tolerancias modificada R1 y de la región de variación natural del proceso R2. En el año 2009, Shariari propone un nuevo índice llamado NMCPM, también para variables que poseen distribuciones normales multivariadas. Este índice surge a partir de modificaciones al índice propuesto por Tam, en el cual la estructura de correlación es ignorada a la hora de generar esta región de tolerancias modificada, ya que la misma depende únicamente de las especificaciones y no de la variación del proceso. Ahora bien, si se presenta un proceso altamente correlacionado, los datos se estrechan en un sentido paralelo a la correlación, por lo que utilizar una región de tolerancias modificada igual que para un proceso sin correlación podría llevar a una alta sobreestimación del valor del índice. Entonces, para tener esto en cuenta, Shariari lo que propone es una nueva región de tolerancia modificada, similar a la de Tam, pero que consiste en lo siguiente. El mayor elipsoide, completamente contenido en la región de tolerancia original, centrado en el objetivo, pero cuyos ejes sean paralelos a los ejes del elipsoide que defina la región de variación natural del proceso, como podemos ver en la figura de la derecha. Luego, para el cálculo del índice, propone nuevamente el cociente entre estas dos regiones y además incorpora una componente D que evalúa el descentrado de las medias con respecto al vector objetivo. Bueno, ahora la segunda categoría de esta clasificación son los índices basados en el uso de componentes principales. En el marco teórico incluimos las propuestas de Wang y Chen del año 2000, MCP, MCPK, las propuestas de Sekalakis y Perakis en el 2002, MC'P, MC''K, y nuevamente una propuesta del autor Wang en el año 2005, MCP y MCPK. En esta presentación voy a desarrollar acerca de las primeras dos. Pero antes, un breve recordatorio de qué es componentes principales. Es una técnica estadística que lo que permite es simplificar el análisis de espacios con muchas dimensiones, a la vez que conserva la información relevante de los mismos. Entonces se sustenta en los casos en que un gran porcentaje de la variabilidad total se atribuye a pocas componentes principales, pudiendo omitir el análisis de las restantes sin perder esta información relevante. Existen distintas técnicas o métodos para la selección de qué componente principal analizar. Nosotros utilizamos la técnica 80-20, que selecciona para el análisis las componentes que acumulen el 80% de la variabilidad total. Bueno, en el año 2000, Wang propone realizar un análisis de capacidad de L componentes principales independientes y con distribución normal a partir de las R variables originales posiblemente correlacionadas. Esto lo hace a través de los índices MCP y MCPK, que se calculan como la media geométrica de los resultados de aplicar los índices univariados a cada componente principal. En el año 2002, Shariari y Sekalakis critica
esta utilización de la media geométrica porque argumenta que otorga la misma importancia a cada componente principal cuando esto, según estos autores, no es así. Por lo que proponen nuevos índices que permiten ponderar la importancia de cada componente principal considerado. En términos prácticos, estos índices se calculan como la ponderación de los resultados de aplicar los distintos índices univariados a cada componente con sus respectivos autovalores. Bueno, la tercera categoría son los índices basados en la probabilidad de producir productos no conformes. Esto tiene la ventaja de que hay una relación directa entre el valor del índice y la proporción de productos no conformes. De aquí surge el nombre. En este marco teórico incluimos las propuestas de Castaglione y Castellano del 2005, BCP y BCPK, y una extrapolación de esta propuesta a caso tridimensional y de mayor orden por el autor Zhao en el año 2012, MCP y MCPK. Estos índices no fueron aplicados en el proyecto, por lo que no se van a estar desarrollando en esta instancia. Tenemos la cuarta categoría, otros enfoques, que agrupa al resto de los índices, como pueden ser índices basados en funciones pérdida, extrapolaciones del caso univariado al caso multivariado, y vectores multidimensionales, entre otros. En este marco teórico incluimos los índices NMPCB de Shariari en el 2009, los índices CPM, CPKM de Kwame Cruz del 2014, y una métrica llamada porcentaje de no conformidad multivariada. Bueno, con respecto a este índice, este fue propuesto por Shariari en el 2009, junto con la propuesta que ya mencionó mi compañero Joaquín. Es una alternativa multidimensional, de hecho, del NMCPM, que en su primer componente mide la dispersión del proceso, en su segunda componente mide el centrado del vector de medias con respecto al vector objetivo, y la tercer componente es LI, que es un indicador de posición que toma valor 1 si todos los datos se encuentran dentro de la tolerancia, y valor 0 de cualquier otra manera. Este marco teórico es la base para el posterior análisis en campo. En esta tabla se encuentran listados todos los índices que incluimos en el marco teórico y resaltados aquellos que además fueron aplicados. La elección de qué índice aplicar se basó en recomendaciones de otros autores y en cuestiones prácticas. Para analizar la aplicabilidad de estos índices, elegimos relevar una empresa, seleccionar un proceso crítico y luego evaluar la capacidad de dicho proceso. La empresa elegida fue Scheinberg Vidrios, una empresa ubicada en el área industrial de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, dedicada a la industrialización del vidrio. Entre sus principales productos se destacan los vidrios laminados, los vidrios templados y los vidrios curvos, los cuales comercializa en mercados tales como el carrocero, el arquitectónico y el agrícola, entre otros. En relación a su sistema de producción, esta empresa trabaja en su gran mayoría fabricando de a lotes de acuerdo a pedido de los clientes por la particularidad que tiene cada uno de estos pedidos. En esta filmina se puede observar un diagrama de flujo general de la empresa que contempla distintas opciones y en el cual quisimos destacar los principales procesos que la misma efectúa. La gran mayoría de los productos inicia con el corte de la plancha de vidrio en una mesa CNC. Luego, dependiendo si la pieza es de lados rectos o con forma, avanza hacia el centro de trabajo de pulido rectilíneo o hacia el centro de trabajo de pulido con forma, de donde la pieza saldrá con bordes lisos y suaves y con terminaciones especificadas para cada uno de estos clientes. Luego, en caso de llevar orificios, la pieza avanza hacia la perforadora CNC y si no, caso contrario, la pieza directamente avanza hacia una lavadora que se va a encargar de eliminar todas las impurezas que pueden haberse generado como producto de estos procesos de mecanizado. Para por último, llegar al proceso de templado, que nuevamente va a depender en qué sector se realiza, dependiendo ahora si la pieza va a ser curva o recta. En este sentido, el centro de trabajo de mayor tecnología es un horno bidireccional que permite templar los vidrios en una dirección y en el sentido opuesto
permite el templado y curvado de los vidrios curvos que posean un único radio de curvatura. Para formas más complejas existen otras clases de hornos también en la fábrica que realizan este trabajo de curvado y de templado con ayuda de matrices. Por último, se realiza el almacenamiento para llegar al posterior despacho de estos productos. Bueno, realizamos un análisis integral de los distintos sectores y de sus deficiencias, y seleccionamos como crítico el centro de trabajo, polido rectilíneo, y dentro de él sus variables largo y ancho de la pieza, para medir la capacidad de este a través de estas variables. Este centro, como se puede observar en la figura, cuenta con dos máquinas idénticas enfrentadas, que pueden ser operadas en simultáneo por dos operadores. Como acá llegan nada más piezas rectangulares, cada pieza debe ingresar al menos 4 veces para pulir todos sus bordes. Una vez pulidos sus 4 bordes, el operador mide las longitudes y las compara con las especificaciones. Si la longitud se encuentra por encima de especificación, la pieza es marcada como no conforme y se puede proceder al reprocesamiento de la pieza. Si esta está por debajo de las especificaciones, entonces se marca como no conforme, pero acá se procede al descarte de la misma. Bueno, ya expusimos el marco teórico, ya seleccionamos el proceso, y en esta instancia vamos a hablar acerca de la aplicación de los índices. Para esto, primero tuvimos que definir una metodología de medición, para definir cómo íbamos a obtener los datos. Una metodología de aplicación para ordenar este análisis posterior, la medición en campo en sí de los datos, la simulación de los escenarios que surge de la metodología de aplicación, y por último aplicar los índices a los casos simulados y a nuestro set de datos al cual llamamos caso real. Dentro de la metodología de medición, definimos que la misma la íbamos a realizar de acuerdo al instructivo de calidad brindado por la empresa, entre los cuales se destacan las siguientes consideraciones. El instrumento de medición utilizado es una cinta métrica, la cantidad de piezas a medir es del 100% del lote y el registro se realiza sobre una hoja de datos. En este caso, se nos autorizó a medir un único lote cuyas especificaciones son las que se muestran en la tabla. Dentro de la metodología de aplicación, definimos que íbamos a aplicar, por un lado, los índices a una serie de casos o escenarios simulados, y por otro lado, algunos de los índices, los considerados superadores, a nuestro set de datos obtenidos producto de la medición, que es lo que llamamos el caso real. Para la realización de los casos simulados, en primer lugar, definimos un lote de referencia sobre el cual partir. Utilizamos el mismo lote que comentábamos recién en la metodología de medición. Y diseñamos 8 escenarios distintos. Partimos de un caso ideal, en el cual el proceso se encontraba con sus medias centradas y con una variabilidad menor a la permitida, dada por las especificaciones, y luego fuimos alterando los parámetros para ir obteniendo procesos que creíamos que eran importante resaltar o tener en cuenta que se podían dar en la fábrica y era necesario reconocerlos. Una vez diseñados los escenarios, procedimos a la simulación de estos. Decidimos simular 20.000 datos para cada uno de estos escenarios para obtener información poblacional. Esto lo realizamos con la herramienta Minitab. Y por otro lado, como mencionaba, aplicamos los considerados superadores a caso real, a nuestro set de datos que habíamos medido en la empresa. Por último, lo que hicimos fue determinar una serie de criterios de evaluación de forma de poder evaluar cómo habían resultado los índices, tanto en el contexto de los casos simulados como en el contexto del caso real. Y entre estos criterios destacamos la sensibilidad de los índices, la especificidad de los índices, la consistencia de los índices y la interpretabilidad de los mismos. Para la medición en campo, visitamos a la empresa el 26 de octubre del año 2020 y tras una breve inducción brindada por el personal de calidad, realizamos las mediciones en colaboración con los colaboradores del sector. Para la simulación de los escenarios, como mencionaba previamente, definimos 8 escenarios distintos. A1 y A2
procesos capaces, pero con distinta correlación. B1 y B2, escenarios con sus medias descentradas. C1 y C2, procesos con alta variabilidad. Y por último, D1 y D2, escenarios diseñados similares a caso real. En particular, D2 se diseñó con los mismos parámetros que el set de datos de caso real. Por último, procedimos a la aplicación de los índices de estos casos simulados. Esto lo realizamos a través de una rutina de R creada por los autores Santos y Scagliarini, una rutina muy utilizada en los papers de esta temática, que nos brindaron los resultados que se muestran en esta tabla. Bueno, a partir de estos resultados sacamos distintas conclusiones de los casos simulados y ahora vamos a comentar las más relevantes. En primer lugar, en los escenarios A1 y A2, mirando los índices univariados vemos procesos capaces. Esto era de esperarse porque así diseñamos los escenarios. Pero no pasa lo mismo si miramos los índices multivariados, que no necesariamente nos muestran procesos capaces. De acá concluimos que son diferentes conceptualmente el análisis univariado y el análisis multivariado. Esto se puede explicar con una visión geométrica del problema. El análisis univariado por separado de cada variable va a generar una región de tolerancias rectangular, como se puede ver en el trazo rojo. Pero no es cierto que todas las combinaciones de valores dentro de esta región es igualmente aceptable si existe una cierta estructura de asociación en los datos. Entonces, por ejemplo, algunos puntos que caen dentro de este rectángulo rojo son considerados conformes desde el enfoque univariado, pero caen fuera de la elipse celeste de línea de puntos, que es la región de tolerancia en el caso multivariado, por lo que son puntos no conformes. Entonces, esta es una ventaja del enfoque multivariado cuando existe una asociación de los datos. Luego, en relación a los índices basados en componentes principales, pudimos ver que cuando se analizaban dos componentes principales, entonces los resultados que arrojaban los índices propuestos por Szekalakis eran más consistentes que los resultados de los índices propuestos por Wang. Y esto se debe a la ponderación de la importancia de cada componente principal en vez de utilizar la media geométrica. Por otro lado, vimos cómo cuando tanto los índices propuestos por Szekalakis como los de Wang, cuando teníamos el vector de medidas fuera de especificación, es decir, un caso muy extremo, estos índices no arrojaban resultados coherentes con la situación. Podemos ver en la figura a la izquierda cómo todos los datos se encuentran por fuera de especificación, por ende también sus medias, y cómo, por ejemplo, en el escenario B2, MCPK y MC'PK dan resultados de procesos capaces y de hecho muy capaces. Bueno, a raíz de esta situación, que resulta absurda, decidimos investigar y calcular los índices a mano. Y acá nos encontramos con que esta distorsión se vio ocasionada por la utilización del valor absoluto en la fórmula de cálculo. Que entendemos, este valor absoluto está para solucionar los posibles cambios de signos al mover todos los datos a un nuevo eje de coordenadas por utilizar componentes principales. Pero arrojan resultados positivos incluso en casos como estos, en los cuales estos índices claramente deberían ser negativos. Después, con los índices basados en relación de volumen, en la figura izquierda podemos ver, este es el caso A2, cómo la región de tolerancia de TAM no tiene en cuenta la correlación de los datos, solo depende de las especificaciones iniciales, y cómo termina sobreestimando el índice, y luego Shariari soluciona este problema con su nueva región de tolerancia modificada. Por otro lado, cómo el vector NM-PCB ofrece una ventaja con respecto al MCPM de TAM, ya que explica en distintas componentes la capacidad con respecto a la variabilidad y con respecto al centrado. Con la información obtenida de la aplicación de estos índices a los casos simulados, continuamos con la aplicación de los considerados superadores al caso real. Y estos que se consideran superadores son los que se enlistan ahí en la pantalla. En relación al set de datos obtenidos para caso real, producto de nuestra medición, del análisis descriptivo podemos concluir que las distribuciones de tanto de la variable largo como ancho no se asemejan
a distribuciones normales. Este hecho se debe a que ambas variables asumen pocos valores diferentes debido a la baja apreciación del instrumento de medición utilizado en relación a las especificaciones. Por más de que la variable longitud sea una variable continua, ya que puede tomar infinitos valores entre dos puntos cualesquiera, estos valores que pueden obtenerse en la práctica dependen del método de medición utilizado y más en particular de la apreciación de esta medición utilizada. Y en nuestro caso se obtuvieron muy pocos valores distintos entre los que se agrupan todos los datos. En la tabla, además, se resumen los parámetros que pudimos obtener de este set de datos medidos. Con este set de datos y con los parámetros obtenidos, aplicamos entonces los índices que habíamos considerado superadores y los comparamos con los mismos índices aplicados al escenario D2, que como habíamos mencionado, fue diseñado con los mismos parámetros. Podemos concluir lo siguiente de esto. En relación a los índices CP y CPK y a los índices propuestos por Shariari y Sekalakis, vemos que arrojan resultados similares para ambos casos. Sin embargo, mientras para caso real obtuvimos un 7,5% de no conformidad multivariada, para el escenario D2 obtuvimos un 37,9% de porcentaje de no conformidad multivariada, es decir, de 5 veces más grande. Y resulta absurdo entonces obtener para todos los índices calculados valores similares, pero para este porcentaje de no conformidad, resultados tan disímiles. En relación a este absurdo, pudimos concluir que las causas se deben a dos cuestiones. Por un lado, que definitivamente en caso real y en D2 estábamos hablando de dos distribuciones que son distintas. Y en segundo lugar, que en caso real se puede haber producido una sobreestimación de del desvío estándar, dado también por este problema de la baja apreciación del instrumento de medición. Bueno, ahora vamos a comentar las conclusiones que nos parecieron más relevantes para esta presentación. En primer lugar, que los enfoques univariados y multivariados son diferentes conceptualmente, por lo que no necesariamente tienen que arrojar resultados coherentes. Si existe una asociación de los datos en el problema, nosotros recomendamos la utilización del enfoque multivariado, ya que la tiene en cuenta, y de otra manera es indiferente utilizar enfoque univariado o enfoque multivariado. En segundo lugar, que en casos de procesos bivariados, como el que estuvimos estudiando, es conveniente la utilización de los índices basados en relación de volumen por sobre los componentes principales, ya que además del valor del índice, nos ofrecen un gráfico que es una información muy importante para el analista a la hora de entender el problema. En tercer lugar, que de los índices estudiados en este proyecto, el índice vector de capacidad de Shariari, NM-PCB, es la propuesta más beneficiosa. Por un lado, en lugar de ofrecer un único valor, ofrece tres componentes en la cual explica la capacidad con distintos aspectos de la capacidad en cada una de estas. Entonces, no solo avisa o alerta de la incapacidad, sino que también sobre la naturaleza de la misma. Por otro lado, este es el índice dentro de los estudiados que mayor grado de cumplimiento tiene con nuestros criterios de evaluación previamente definidos. También se concluye que para la situación presentada en el caso real, las métricas que resultaron más adecuadas fueron las relacionadas al porcentaje de no conformidad, ya que al aplicar índices basados en la normalidad a poblaciones que no lo son, puede llevar a una distorsión en los resultados. Y por último, que se entiende que los índices multivariados de capacidad de procesos vienen a traer soluciones y que es aconsejable ir hacia ellos, pero para eso, como vimos en nuestro caso real, antes es necesario dar pasos fundamentales hacia la gestión de la calidad a través de la estadística. Para finalizar, nos gustaría dejar una serie de recomendaciones para continuar con la investigación de esta temática. En primer lugar, se sugiere continuar estudiando el comportamiento de los índices considerados superadores en este proyecto o de nuevas propuestas a través de la creación de otros escenarios que permitan analizar distintos aspectos de estos índices,
En segundo lugar, seguir profundizando en la problemática generada por la baja apreciación del instrumento de medición en relación a las especificaciones. Y por último, estudiar el cálculo de estos índices a partir de datos muestrales, junto con la aplicación de herramientas inferenciales. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos y quedamos a disposición para consultas.